Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este programa Trotamundos del Evangelio. Cuando yo quise ser misionero, le dije a mi papá. Mi papá se imaginó indios, flechas, selva, antropófagos, y se puso pues tenso y dijo, no, si quiere ser sacerdote se va para un seminario. Pero el concepto de misión ha cambiado después del Concilio Vaticano II especialmente. Nosotros, si miramos nuestra historia eclesiástica en América Latina, pues fue de unas odiseas y unas aventuras que yo hubiera querido tener a San Luis Beltrán aquí para preguntarle, bueno, ¿cómo fue esa aventura y ese riesgo suyo? Pero bueno, es difícil volver atrás 500 años, pero tenemos al padre Homero Marín Arboleda, un sacerdote colombiano de Circasia, Quindío, de la comunidad de los padres vicentinos. Y hoy nos va a poder contar esas odiseas, esas aventuras de lo que significa la misión en tierras vírgenes prácticamente. Bienvenido, Padre Homero. Estamos en Trotamundos del Evangelio, programa que quiere mostrar por dónde va el Evangelio, la evangelización en este momento. Cuéntenos algo sobre su historia, su vocación, de dónde es, etcétera. Sí, Padre, yo nací en Circasia, Quindío, en 1959. Ya llevo como sacerdote unos 26 años. En Circasia, Quindío, un pueblo pues muy famoso porque había una serie de clubes de suicidas, pero yo nací en el seno de una familia muy cristiana, muy religiosa, especialmente mi abuelita, que a muy temprana edad me llevaba a misa. Tenía 5 años y ya rezábamos el rosario. Después me vinculé a una serie de grupos apostólicos, los Scouts, la Legión de María, la Juventud Franciscana. Con unos compañeros de colegio nos ofrecieron la oportunidad, estamos haciendo el bachillerato, de irnos a la Sierra de la Macarena, donde faltaban profesores. Estos jóvenes, estos compañeros realmente realizaron ese sueño de irse posteriormente. Cuando le comenté a mi papá, dijo, no, es que nosotros nos vamos para Cali, usted tiene que irse con nosotros. Le dije, vea, déjeme ir a la apostólica de los padres vicentinos. No, está todavía muy joven, nos vamos para Cali. Entonces nos fuimos para Cali. Allá continué el deporte en un grupo vocacional. Y de pronto me invitaron a una convivencia, un padre ya muerto, el padre Juan Campos, cubano, se quedó aquí después de la Revolución. Y la convivencia era acerca de Justino de Jacobis, un misionero vicentino italiano que se fue para Etiopía. Y entonces las aventuras que él pasó allá, él aprendió la lengua, él se puso la indumentaria de la región, incluso fue ordenado obispo. Fue ordenado obispo al escondido porque no podía nada públicamente. Incluso el otro obispo le tocó prestarle la mitra. Bueno, todas esas aventuras a mí me emocionaron mucho y dije, bueno, creo que por aquí es el camino. Quiere decir que yo conocí dentro de los vicentinos a un misionero, ¿sí?, a un obispo, primero que conocer a San Vicente. Sí, que le impactó. Sí, me impactó. Entonces después de eso yo me encarté con San Vicente de Paúl, lo leí y me entré a la comunidad de los padres vicentinos. Entonces, en esa experiencia ya como sacerdote, se ha desenvuelto en campos de formación y misión. Sí, nosotros somos formadores del clero y somos también, ¿cierto?, evangelizadores de los pobres. O mejor, nosotros evangelizamos los pobres formando el clero y formando los laicos. En la vida, Dios le propone a uno escenarios. ¿Y cómo fue esa experiencia para usted que le dijeran, quiere ir a tierras de misión? Inicialmente yo había hecho la propuesta y le había comentado a los formadores que yo quería las misiones extranjeras, las misiones adyentes. Y me ordenaron
y seguro querían darme gusto y me mandaron directamente recién ordenado a la misión de Tierra Adentro en el Cauca con los países. Y allá pues estuve muy contento, eso ocupó toda mi vida. Conocí casi toda la región de Tierra Adentro porque me pusieron de factotum, o sea, reemplazar en muchas partes. Entonces recorrí Tierra Adentro, las montañas, los pueblitos, antes de que me asignaran a una parroquia en el norte que se llama la Inmaculada de Bitoncó, una zona netamente indígena para ayudarle a un padre anciano. El padre Juan Murcia, en paz descanse, él se desmayaba muchas veces, porque a uno le tocaba en ese tiempo a pie o a caballo. Y entonces realmente me quedé ahí porque a él lo bajaron por cuestión de salud hacia la parte del sur, y yo me quedé prácticamente 2 años solo allá. En la experiencia en de la párroco. experiencia de párroco, sí, asumiendo eso de los indígenas. Con mucho ahínco me comencé a aprender la lengua, las culturas. A mí me ha entusiasmado mucho todo lo que sean las culturas. A mí eso me quita, ¿cierto?, todo el espacio. Si yo puedo leer acerca de los pueblos y las culturas, y miro eso con mucho respeto. Sí. ¿Por qué no decimos unas palabritas para los países en su lengua? Macuepete, Chucausa, Nasayue, Mahuehue, Huehue, esa televisión, Chucaisa, alegría, hueve, Chucaisa. Díganos entonces qué fue. Que estoy muy alegre de estar aquí y que les envío un saludo, unos buenos días, Seguramente muchos países van a sentirse identificados con usted y lo van a recordar, porque este programa va a llegar primero a todo el país, toda América Latina, norte de África, Europa y Oceanía. Estamos llegando a más de 50 países. Y seguramente quienes han recibido algo de usted en su apostolado van a sentir la alegría que los está recordando y les está diciendo algo. En el siguiente espacio vamos a centrarnos sobre las misiones en países extranjeros. Hacemos una pausa. Nuevamente con el Padre Homero. Apasiona escucharlo y sentir un poco de esa inculturación como principio propio de la evangelización. Poder entrar al alma del pueblo y convertirse. A usted lo hicieron país. Ya nos hablará dentro de un momento, pero se dio un salto importante a la misión extranjera. ¿Cómo fue eso? Sí, mis superiores me enviaron a la misión de Tierra Adentro, donde estábamos hace más de 100 años prácticamente, y donde la mayoría eran vicentinos. Había muy poco clero nativo, casi ninguno, uno nomás de esa región, el padre Yasno. Y pues en ese entonces estaba Monseñor Germán García, muy conocido, un gran misionero de quien pariente mío. Así, de que uno le aprende realmente cómo llegar a la gente, cómo transmitir el evangelio. Entonces yo me apasioné mucho hasta el punto de comenzar a estudiar la lengua.
curioso que nosotros aprendimos la lengua con los protestantes. ¿Ve? Sí, pues nos pegábamos a esos cursos que daban en algunas escuelitas y comenzamos a practicar el país, ¿sí? Ya nos defendíamos prácticamente muy bien. Se me ha olvidado algo, pero todavía creo que ahora fui en Semana Santa y sí podría defenderme y bueno, decirles algo en la lengua. Fue un tiempo en que se estaba también tratando de fundar el seminario indígena. Y ya estaba fundado el seminario indígena en Tierra Adentro, con Monseñor Germán, el padre Mario García y su hermano Jorge posteriormente. Después de los 2 años que estuve arriba en las montañas, me enviaron al seminario, entonces estuve un tiempo encargado del seminario menor indígena. Medellín. El indígena. indígena. Sí, el seminario fue un seminario en misión, Ya. con los indígenas. Una de las reglas que había en el seminario era que el idioma extranjero era el español. Entonces los alumnos, los estudiantes y uno mismo hacía como el esfuerzo de aprender la lengua y de realizar aquello. Fue un bachillerato que era un bachillerato agropecuario, pero nosotros lo llamamos seminario indígena. Y resultaron unos 8 candidatos para el seminario mayor. De esos se ordenaron unos 3 indígenas, 4 indígenas. 2 de ellos permanecen en el sacerdocio, los otros dejaron el sacerdocio. Es muy difícil, hay muchas presiones, ¿cierto? Hay muchas presiones de tipo familiar, de tipo cultural que pues afecta. Sí, lanzan a ellos a tomar otros caminos. ¿Ya? Y de allí entonces le propusieron que fuera a Nueva Guinea. Yo estuve 7 años allí. Después me fui a Roma a estudiar unos 2 años misionología y terminando el último examen del primer año me llamaron urgentemente. El padre Aurelio, el superior, me llamó urgentemente para que me regresara. En ese entonces fue la tragedia del país. La avalancha. La avalancha. ¿Qué pasó? Los misioneros salieron con las comunidades indígenas. Ustedes saben, ellos los sacaron en helicóptero, los ubicaron en otras regiones del país. Pero algunos misioneros todavía gente quedaba en los sectores de las montañas. No quisieron salir. Es curioso. Una vez yo le hablaba a el capitán Pete, murió creo que hace un año, una gran persona. Me decía: padre, la tierra está herida. No nos queda nada, nos queda solo Dios. Y ese padre le dije, capitán, ¿usted por qué no quiso salir? Dijo: no, nosotros conocemos, la tierra está herida, pero ella vuelve a sanar y nosotros no salimos. Entonces algunas comunidades quedaron aisladas en la montaña. Todo por helicópteros, no vías de comunicación. Me vine de Roma, estuve como 3 días en nuestra casa provincial aquí en Bogotá. Y inmediatamente en helicóptero. A los 2 días de estar en la misión, estaba haciendo una caminata por las montañas de unas 8 horas para llegar a los sectores aislados de la población, que estaban con la población. Fue una aventura muy grande porque le tocaba a uno pasar por cable. Uno se amarraba unos cables, arneses, y pasaba de un lugar a otro. Uno tenía que ayudarse. A veces en situaciones muy difíciles. Entonces fue una aventura, pero una gracia muy grande poder acompañar, ir por los diferentes caminitos, los conocía muy bien a la perfección, y acompañar las comunidades que estaban aisladas. Eso lo hice casi por un año, y con mucho gozo. Y después del año los misioneros fueron entrando otra vez, y ya el superior me dijo: bueno, vaya y termina en Roma. Entonces me fui y regresé a terminar en Roma. Y de ahí le propusieron... volví otra vez a la misión. El seminario lo habían trasladado porque fue destruido totalmente, el menor indígena, el mayor. Entonces lo ubicaron en un sector del Huila, en Betel. Y allí estuve también colaborando
otra vez en el seminario indígena, no queríamos dejar esa experiencia cortada, y volvimos a la región de Tierra Adentro, a un sector que se llama Minas, y volvimos a comenzar el seminario. Allí estuve encargado por un tiempo del seminario menor y después como superior y encargado del seminario mayor. Sí, nos encarregamos mucho en esto de la cultura, de la teología indígena. Imagínese usted que éramos pocos formadores y teníamos que darle a un grupo de 6 muchachos casi todos los tratados digamos por ahí unos 4 o 5 formadores que nos tocaba pues duro, y tratábamos sí de ver cómo aterrizábamos todo esto, estudios filosóficos y teológicos a la mentalidad para que se entendiera. Esa fue una experiencia muy bonita. Se ordenaron los primeros sacerdotes y yo comencé a pensar, bueno, ya se formaron los primeros sacerdotes, quizás vienen más. Yo creo que es hora de que yo vaya saliendo, y comenzó otra vez esa idea de salir afuera, de no dejar ese sueño que yo tenía que fuera una realidad. Entonces, yo creo que muchos países y mucha gente de Tierra Adentro y del Cauca que tuvo ese contacto con usted, quizás que fueron bautizados o que en algún momento lo vieron y participaron de la primera comunión con usted, deben estar y van a estar profundamente agradecidos porque los recuerda, porque los tiene en el corazón, porque en últimas el misionero se identifica con su pueblo, con la gente, con la cultura, y desde dentro es que puede realizar una tarea evangelizadora. Sí, yo me acuerdo mucho, ahora fui a la Navidad. Oh, fue extraordinaria la acogida, el recuerdo, y los líderes que formamos son ahora dirigentes de algunos cabildos, y me emocionó mucho. Son las gratificaciones que tiene la misión. Volvemos nuevamente a una pausa y continuamos. Definitivamente mi papá estaba en otra onda, lo que era la misión y el concepto misionero, pero en su época era lo que les decía, que se iban para el África, que había que ayudar a las misiones consiguiendo estampillas y recortándolas sin dañarles los piquitos porque perdían valor, y se llevaban a obras misionales pontificias. Pero usted tiene vivencias especialísimas. Sí, bueno, en Tierra Adentro esas aventuras de pasar por cables, a veces algunos encuentros. En ese tiempo era el tiempo del M-19, ¿sí? Y el tiempo del Quintín Lame. Sí, nos tocó algunas peripecias y algunos combates en algunas ocasiones, incluso presenciar con mucho dolor como cierto, se asesinaban a las personas. Eso fue una de las cosas bastante tensionantes para mí en ese tiempo. Extraordinario las ceremonias que hacen de purificación de las varas, ¿no? Son rituales que hacen en alto de Juan Tama, donde el líder indígena, el famoso líder indígena y gran cacique de los países, que ahí uno pasa una noche, y le adivinan a uno los sueños, le dan un poco de coca para mascar y un poco de aguardiente, y dicen que es el significado de los sueños. Cuando ellos ven que todo está normal, que este cabildo que va a asumir nuevamente cada año las funciones es purificado, entonces ya vuelven al pueblo, y hay una celebración muy especial. Celebré la Eucaristía ya en ese páramo. No había agua, pero exprimimos desde de los musgos, ¿sí? En ese tiempo para poder celebrar. Había llevado todo lo de la misa, pero fue interesante poder acompañar, porque es como una preparación
espiritual, psicológica, y fue muy bonito terminar con la Eucaristía. Uno dice que va a dar y resulta que Sí. es más lo que recibe que lo que da. Ciertamente, yo cierto, me he enriquecido mucho con la forma de compartir las riquezas culturales, la riqueza de la medicina y la fe sencilla de los pueblos. A eso uno lo enriquece demasiado. Ya que habla de la medicina, ¿tuvo algún percance de salud o Dios lo protegió también? Bueno, de salud estuve muy bien. Bueno, me vi en un peligro, realmente estuve muy bien con el tiempo de tierra adentro. Posteriormente sí he tenido dificultades, pero en tierra adentro estuve muy bien. Un peligro fue pasando los cables. Cuando entraba a tierra adentro había gente especializada en pasar los cables. Cuando no había dos cables, entonces estas personas, y pues si uno no era muy nervioso, se subía encima de las piernas de él y se agarraba del cable. Él iba prendido del cable, pero uno no llevaba protección. Esa tarabita que llaman así era muy larga y uno debía pasar. Entonces yo dije, bueno, pues si es la única solución, yo me aferré de esta persona. Y resulta que él estaba muy cansado, había pasado mucha gente y yo estaba, pues era un poco pesado, y me comencé a deslizar. ¿Sí? Y él fue bajando las piernas y yo me comencé a deslizar hasta el punto de quedar agarrado nomás de esta parte. Cuando yo vi que estábamos cerca al barranco, yo me lancé por ahí unos 2 metros o 2 metros y medio y me cogí del barranco. De otra manera, Padre, no estaba aquí contándole el cuento. Las aventuras de la misión. Sí. Y en el campo espiritual, ¿alguna anécdota o algo así que le recuerde y le dé alegría y gozo? Bueno, para mí fue especial la ordenación de los sacerdotes indígenas, muy especial. Los sacerdotes indígenas, cuando uno ve que hay gente que puede hablar en su propia lengua, expresar, fue algo muy emocionante, muy emocionante. Y siempre, esa lengua es muy difícil, Padre, el país es muy difícil. Y cuando uno ya ve que puede celebrar, ¿cierto?, la Eucaristía en su propia lengua, y que la gente le está entendiendo, porque a mí me decía, oye, ¿será que esta gente, especialmente los ancianos, me están entendiendo lo que le estoy diciendo aún en español? Pero cuando uno logra al menos celebrar la Eucaristía y decirles algo, hombre, uno siente, sobre todo en las categorías culturales, uno realmente siente una gran emoción. Que de hecho nosotros lo recibimos de Europa. Seguramente fue una vivencia muy fuerte para estos misioneros nuestros, San Pedro Claver, entre los negros, San Luis Beltrán, que marcaron historia aquí entre nosotros y lograron hacer mucho en ese campo. Sí, Padre, los indígenas de todos modos, tienen un pasado bastante oscuro, de bastante sufrimiento, y hay que entender eso, ¿cierto? Hay que entender eso, porque si uno no entiende eso, difícilmente llega a ellos. Y sentir que, aunque está solidario con ese pasado, brindarle otras perspectivas de reconciliación, y eso es lo que sentía yo allá en ese momento. Yo muy agradecido con todo el pueblo país, ¿cierto? Porque aprendí mucho de ellos, aprendí a ser misionero, aprendí a escuchar, aprendí que uno no tiene que ir tan rápido, que hay que tener la paciencia misionera, ¿sí?, que es esperar a los procesos que son muy lentos. Padre Homero, quedamos ensayados en el tema. De todas maneras, vamos a pensar en otro programa para que vayamos a territorio extranjero, continuando con Trotamundos del Evangelio. Lo que usted nos ha enseñado es parte del misterio de la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios, hecho palabra, encarnado en la cultura de los países. Damos gracias a Dios que le permitió vivir esta experiencia y volveremos en otro espacio.
Mil Padre, gracias. muchísimas gracias, muy amable por la invitación.